Ella me llamó una etapa que iba a superar. Nunca discutí. Simplemente comencé a vivir como si ella ya se hubiera ido. Cuando regresó para ver lo que yo había construido sin ella, su mundo se derrumbó. Soy Aaron Hull, de 38 años, profesor de estudios sociales en una escuela secundaria pública en Greensboro, entrenador principal de béisbol en mi sexta temporada. La sala de equipos en Barber Park huele a goma y arcilla vieja, y a ese tipo específico de moho que solo vive dentro de las bolsas de lona que se dejan húmedas por mucho tiempo. Conozco ese olor de la misma manera que conozco el peso de un bate de entrenamiento. No porque alguna vez piense en ello, sino porque ha sido parte de mis tardes durante años. Estaba cerrando con candado el estante de los bates cuando mi teléfono vibró. La pantalla decía Sabrina. Desbloqueé el teléfono y leí el mensaje 2 veces. Creo que necesitas entender que lo que tenemos es una etapa para mí. ¿La superaré? El estante de los bates se cerró con un clic. Terminé la combinación, tiré del candado una vez para comprobar que se sostenía y salí. ¿Puedes ver hacia dónde va esto? Pero aquí está el detalle. No sentí una caída repentina cuando leí esas palabras. Sentí algo más parecido a un pronóstico del tiempo que llega después de que ya has sentido el cambio en el aire. El texto no inició nada. Nombró lo que ya se había estado construyendo semana tras semana en un registro lo suficientemente bajo como para casi convencerme de que me lo estaba imaginando. Conduje a casa con la radio apagada. Fisher Park se veía igual. Los árboles de magnolia apenas comenzaban a florecer. Los porches en la calle Asboro estaban iluminados. Walt, de 2 casas más abajo, estaba paseando a su perro con esa forma lenta y sin prisas que tiene. Todo parecía normal. Lo que pasa con una casa que se vuelve silenciosa es que los muebles no se mueven. Simplemente dejas de escuchar lo que solía llenar los vacíos. Déjenme retroceder porque el texto no es donde comienza esta historia. El texto fue el punto final de una oración que se había estado ejecutando durante meses. Sabrina es consultora de capacitación corporativa. Viaja por trabajo, construye cosas que ella llama marcos de referencia y tiene un vocabulario que tiende a cambiar dependiendo de con quién ha estado pasando el tiempo. Noté el primer cambio en algún momento del otoño anterior, cuando la palabra estable comenzó a salir de su boca con una especie de monotonía que no había tenido antes. Estable, de la manera en que la gente lo dice cuando quiere decir lo contrario de interesante. Luego llegó seguro con el mismo tono y luego, sin mucha ceremonia, pequeño. Ella nunca dirigió estas palabras directamente a mí. Así no era exactamente como funcionaba. Describía la vida de un vecino como pequeña o llamaba al trabajo de alguien seguro, y la comisura de su boca hacía algo que me hacía entender que las palabras no se trataban realmente del vecino. No voy a mentir, al principio pensé que le estaba dando demasiada importancia. Fui la persona más paciente que puedas imaginar cuando se trató de esos primeros meses. Pensé en ese momento que simplemente tenía mala suerte con el momento, que ella estaba pasando por algo relacionado con el trabajo y que yo había leído mal la temperatura. Qué equivocado estaba. El teléfono comenzó a vibrar boca abajo. Funda nueva. Ella había dicho que la vieja se rompió. Código de acceso nuevo. Lo había mencionado de manera casual. Algo sobre seguridad. Ninguna de las explicaciones era una mentira que pudieras atrapar. Eran solo ajustes. Y yo soy profesor. Sé lo fácil que es dejar correr una historia si la calificas con generosidad en lugar de con evidencia. Mientras tanto, comenzó a llegar a casa más tarde. Cenas de trabajo, decía. Llamadas de clientes que se alargaban. A mí sí me importaba ella. Sí me importaba. Y no estoy haciendo un caso en su contra aquí. Solo estoy informando lo que mostraba el calendario. Las noches de los miércoles se volvieron inciertas. Los viernes empezaron a desaparecer. Ella tenía a su gente, y lentamente, pude ver que esa gente estaba formando una imagen de mí a la que yo no había contribuido. Me enteré de que la imagen existía en el supermercado. Una mujer se acercó y se presentó como alguien de la oficina de Sabrina. Sonrisa cálida, apretón de manos firme, y dijo, enseñar debe ser muy gratificante. Es un trabajo muy importante.
Lo dijo de la forma en que la gente se lo dice a los viudos y a los empleados municipales. Asentí, tomé mi leche y me fui antes de que mi rostro dijera lo que mis palabras no dirían. Ella misma me dijo con esas palabras, refiriéndose a Sabrina, que las personas de su círculo profesional habían estado preguntando por mí. Yo no le había preguntado qué les había dicho. Debería haber preguntado antes. Lo que tienes que entender sobre ese periodo es que la erosión no fue dramática. No hubo peleas a gritos, ni platos rotos. Fue la lenta acumulación de un nuevo vocabulario, y yo tenía suficiente entrenamiento en cómo funcionan las historias para reconocer cuando alguien está revisando la descripción del personaje desde afuera. Ella comenzó a querer más distancia, de la forma en que las personas que ya han tomado una decisión comienzan a manejar la geometría de una habitación. La noche que recibí el mensaje, ella no estaba en casa cuando entré al camino de entrada. Comí en la barra, puse el plato en el escurridor, me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas legal y escribí la fecha en la parte superior. Eso fue todo lo que escribí, solo la fecha. No estaba documentando nada acusatorio. Estaba anclando mi mente a un hecho en lugar de a un estado de ánimo. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya había terminado. Ella simplemente no quería tomar medidas. Resultaría que eso era correcto y que el trabajo de tomar medidas recaería sobre mí. Hay un tipo específico de desprecio que no se anuncia. Llega a través del vocabulario, a través de la forma en que una oración gira al final, a través de la sonrisa particular que se sitúa justo a la izquierda de lo que las palabras realmente dicen. Sabrina había desarrollado una fluidez en ello que me tomó un tiempo descifrar. Los chicos a los que entrenaba se convirtieron en tu equipito para la primavera. No lo decía cruelmente, lo decía a la ligera. La forma en que describes un pasatiempo. Mi salón de clases se convirtió en esa habitación. Cuando mencioné que pasaríamos una semana en la unidad de reconstrucción y observé a los niños cambiar genuinamente su forma de pensar sobre algo que habían llevado como historia establecida, ella dijo, «¡Qué dulce!». Dulce es lo que dice la gente cuando ha decidido que algo es demasiado pequeño para tomarlo en serio. No se trataba solo de eso. Quiero ser claro al respecto. El desprecio por el trabajo era solo un registro. El aspecto social corría paralelo a él. Más silencioso, y de alguna manera, más corrosivo. Ella tenía a su gente. Su red profesional se estaba expandiendo de formas que no me incluían. Y para mediados de la primavera, esas personas tenían una narrativa. No la conozco toda porque yo no estaba en esas habitaciones, pero me llegaron fragmentos. Walt mencionó que se había encontrado con ella en una reunión del vecindario a la que no me habían invitado. Y por algo en la forma en que lo dijo, estoy seguro de que ella simplemente olvidó mencionarlo. Me dijo que la reunión había incluido una conversación sobre mí. Una vez se convirtió en 2 veces y 2 veces se convirtió en un hábito, y para cuando entendí el patrón, ya había estado funcionando el tiempo suficiente para haber hecho su trabajo. Los vecinos de Fisher Park tuvieron una pequeña comida al aire libre en mayo. Cuando alguien preguntó a qué me dedicaba, dije que enseñaba estudios sociales y entrenaba béisbol. Sabrina se rió suavemente y dijo, él hace que suene como una vocación. Es principalmente vigilancia de pasillos y jaulas de bateo. Algunas personas sonrieron. El frío familiar me recorrió. Esa temperatura específica de ser reducido a una caricatura en tu propia vida. Dejé mi vaso y cambié de tema. Ella sentía que no estaba haciendo nada malo. Esa es la parte con la que he tenido que lidiar. Ella solo estaba siendo ella misma. Solo estaba siendo la versión de sí misma que emergía mientras pasaba tiempo con personas que parecían confirmarlo. Yo no había construido un caso en su contra. Mantenía mis observaciones en un formato de blog legal, fechas y nada más. La parte financiera llegó alrededor de junio. El dinero se movía en formas que eran nuevas, no en cantidades dramáticas, pero en direcciones sobre las que no me habían consultado. Las partidas en pesos se anotaban en el registro y la computadora portátil se cerraba. Un profesor aprende temprano lo fácil que es dejar que la emoción califique cuando no te has anclado a la evidencia. Así que, el anclaje ocurrió, no dije nada. Ella me desgastó lentamente, pero no de la forma en que pensarías. No a través del volumen.
A través de la acumulación de pequeñas revisiones a la imagen, hasta que un día la imagen en su marco y la imagen en mi propia comprensión de mi vida fueron documentos diferentes. La casa se mantuvo en orden. Las cuentas en pesos se pagaron a tiempo. La cena se preparaba cuando yo llegaba primero a casa. A mí sí me importaba ella. Eso consta en el registro. Es solo que preocuparse por alguien y estar dispuesto a vivir dentro de la revisión que otra persona hace de quién eres, esas son dos cosas separadas, y yo había comenzado a entender que se me pedía que hiciera ambas. Ella pasó por un tramo a finales de mayo y principios de junio en el que describió nuestra rutina, la cena, las noticias, a veces un paseo por Fisker Park, como la razón por la que sentía que estaba desapareciendo. Le dije que estaba abierto a cualquier cosa diferente. Ella dijo que no se trataba de las actividades específicas. Le pregunté de qué se trataba. Dijo que quería sentir algo más expansivo. Le dije que no estaba seguro de que requería eso. Dijo que ella tampoco estaba segura. Esa fue toda la conversación. La tuvimos 4 veces con variaciones menores. Dejé de enviarle mensajes de texto primero en algún momento por ahí. Y el silencio que siguió tenía una cualidad. No era hostil, solo honesto. Los mensajes de texto habían sido un hábito más que una necesidad. Y cuando dejé de enviarlos, nada se rompió. Mis días en la escuela tenían una cualidad diferente. Pete Farrell enseña matemáticas a 2 puertas de mi salón y tiene una forma de encontrarme en el pasillo entre clases de la que he llegado a depender sin pensar en ello. Me preguntó cómo se estaba perfilando el equipo para el partido de práctica. Le dije, mejor de lo que permitía nuestro presupuesto en pesos. Él se rió. No es poca cosa. Recibir un cumplido de Pete. Él mide el valor y la función, no los títulos. Por la tarde, un chico llamado Dion se quedó después de clase mientras yo apilaba folletos. Había escrito un trabajo sobre la gran migración que me sorprendió, no porque estuviera técnicamente logrado, sino porque claramente lo había pensado como una pregunta que le pertenecía a él en lugar de a un libro de texto. Se lo dije. Ese momento vive en un registro diferente al resto de lo que estaba sucediendo en casa. Es la moneda de cambio con la que paga el trabajo. Hay muchas cosas que debía haber visto antes. Ese es un pensamiento que he tenido muchas veces desde entonces. No sobre Sabrina específicamente, sino sobre el patrón. La versión ingenua de mí aún no había considerado la posibilidad de que ella ya hubiera tomado una decisión y simplemente estuviera esperando que el papeleo la alcanzara. En julio, hice la primera pregunta. Era un miércoles por la noche. Ella había salido la noche anterior y había regresado a casa con el tipo de energía que pertenece a otras habitaciones. Ojos brillantes, una ligera distracción en cómo se movía por la cocina, su atención aterrizando en algún lugar que yo no podía ubicar. Esperé hasta que dejó su bolso y se sirvió un vaso de agua. Luego le pregunté con el mismo tono de voz nivelado que uso con los estudiantes que están a punto de cometer un error permanente, ¿hay alguien más? Ella me miró. No. Una pausa y luego un encogimiento de hombros. El encogimiento de hombros pretendía aterrizar como un punto final. ¿Quieres salir de esto? Un parpadeo más largo esta vez. Solo quiero crecer. Asentí. No puedes fijar un plan a la palabra crecer. Es una palabra que significa todo y no requiere nada. Ella misma me lo dijo con esas palabras. Quiero crecer, y lo archivé donde archivaba todo lo demás, como un punto de datos que necesitaba más información antes de convertirse en una conclusión. Las semanas posteriores a esa pregunta y esa respuesta tuvieron una temperatura diferente, no peor exactamente, más honesta, de la forma en que a veces una herida duele más después de que la has mirado que antes. No porque algo haya cambiado, sino porque has dejado de fingir que no está ahí. La rutina se mantuvo, la cena se hizo, las cuentas se pagaron, las noches se llenaron de la forma en que siempre se habían llenado las noches. Enseñando y entrenando durante el día, ella estaba haciendo lo mismo, su versión de lo mismo, y coexistíamos en la casa de la forma en que 2 personas pueden hacerlo cuando ya no están en la misma historia. Su teléfono estaba boca abajo en todas partes ahora. En la barra, en la mesa de noche, en la mesa de café, cuando estaba viendo algo que yo no estaba viendo con ella. No lo levanté. No iba a presentar mi caso de esa manera.
Y no necesitaba hacerlo. Sabía lo que estaba viendo. Fui la persona más paciente que puedas imaginar en esas semanas. Y quiero ser honesto sobre por qué. No fue nobleza. Fue que necesitaba estar seguro antes de moverme. Porque una vez que me moviera, tenía la intención de moverme limpiamente. Moví mi anillo de bodas al cajón de la mesa de noche una mañana a finales de julio. Quiero ser específico sobre esto. Al cajón, no a la basura. Lo cerré suavemente porque la decisión no se había tomado formalmente. Estaba manteniendo el registro claro, no montando una escena. El anillo podría volver a ponerse, pero algo en mí ya había entendido que no lo haría y que era más honesto reconocer eso en silencio que usarlo como una actuación de un compromiso del que ya no estaba seguro. Ella me encontró esa misma noche en la cocina y dijo que necesitaba espacio para descubrir quién era. Pronunció esto de la forma en que se pronuncia un diagnóstico que has practicado. Le pregunté qué significaba el espacio de manera específica y logística. Dijo que no estaba segura, solo espacio para respirar. Dije que entendía. También dije que el espacio, cuando dos personas comparten una casa y una vida, viene con términos, líneas de tiempo claras, comprensión clara del acuerdo. Nada de administrar dos cuentas en pesos, vida compartida y vida independiente, como si no costaran nada. Puso los ojos en blanco ante la palabra términos. Estás complicando demasiado los sentimientos. Los sentimientos crecen mejor cuando hay una estructura alrededor de ellos. Le dije que, de lo contrario, simplemente huyen. Se fue al dormitorio. La escuché en su teléfono. Sabía que lo harías. Lo que significaba que yo había entendido, desde el momento en que planteé la cuestión de los términos, que ella respondería con una retirada en lugar de una respuesta. La segunda pregunta llegó una semana después. ¿Quieres salir? No crecer, no espacio. ¿Quieres terminar esto por completo? Dijo que quería ver qué más era posible. Archivé esa respuesta donde archivé las otras. La tercera y última pregunta llegó a finales de agosto, un jueves por la noche, después de que me hubiera dicho que necesitaba que yo entendiera que su crecimiento personal requería espacio para moverse. Le pregunté con la misma voz tranquila y plana que había usado para las otras dos. ¿Qué significa el espacio para ti específicamente? ¿Qué requiere de mí? Se encogió de hombros de nuevo, el encogimiento de hombros que se había convertido en una especie de política. Espacio para descubrir quién soy. Eso no es específico. Espacio, tiempo para ver qué más hay ahí afuera. Y ahí es donde las cosas finalmente comenzaron a cambiar. No en la conversación, que no produjo nada nuevo, sino en mí. En el lugar donde guardo el registro claro. Ella simplemente no quería tomar acción. Así que yo lo hice. Me desperté un sábado a principios de septiembre antes de que el vecindario se orientara. Hice café. Luego, fui al armario del pasillo y saqué las cajas que había traído a casa de la escuela, del tipo que usan para las entregas de libros de texto. Planas y limpias, buen cartón. No voy a mentir, había pensado en cómo se sentiría esto. Lo que realmente sentí fue un enfoque cuidadoso. Lo mismo que siento al preparar un ejercicio que necesita ejecutarse limpiamente la primera vez. Sin ira, sin ceremonias, solo la tarea. Clasifiqué sus cosas por tipo. Las blusas juntas, luego las chaquetas más pesadas, luego las cosas dobladas del cajón en orden. Sus zapatos emparejados y colocados con papel de seda. Su bandeja de tocador, frascos de perfume, aretes envueltos en un paño de cocina para que el vidrio no golpeara. Etiqueté cada caja con mi letra de entrenador, las mismas letras en bloque que uso para las tarjetas de alineación. Dormitorio, baño, cosas de la oficina. El sonido de la cinta adhesiva era fuerte en la casa silenciosa. Cuando terminé, apilé todo junto a la puerta principal, cubrí las cajas superiores con una lona del garaje y puse su bolso de mano en el felpudo. Luego fui a la mesa de la cocina y escribí una página, no una carta. Términos. Dividiremos los gastos compartidos en pesos equitativamente a partir de hoy. Nada de cargos cruzados de compras, nada de retirar de la cuenta conjunta en pesos sin un acuerdo por escrito.
Si ella necesitaba más que espacio, lo formalizaríamos a través de un mediador con un cronograma adjunto en la parte inferior. No discutiré esto. Lo respetaré. Moví los artículos de pago automático a mi propio inicio de sesión. Tomé las 2 fotos enmarcadas del estante de la entrada y las puse en el cajón de la mesa de noche con el anillo. Dejé la foto del equipo en la estantería. Arcilla roja en nuestros pantalones. Amplias sonrisas sobre un mal récord. Necesitaba esa cara en la habitación. Luego le envié un mensaje de texto. El espacio que pediste está aquí. Tus cosas están afuera. Si quieres hablar, envía una hora. Estaré en Barber Park de 2 a 5. Punto. No un signo de interrogación. Conduje al campo. Ella me envió un mensaje de texto al mediodía mientras yo veía a un jugador del cuadro interior atrapar rodados de bote pronto. Me guardé el teléfono en el bolsillo y seguí mirando. Ella llegó después del anochecer. La luz del porche la captó en el escalón mirando las cajas apiladas. Abrí la puerta y me hice a un lado. Miró más allá de mí hacia la casa tratando de ubicar algo familiar. ¿Realmente empacaste todo? Pediste espacio. Yo le di forma. El daño ya estaba hecho, no por ese momento, sino por los meses anteriores. Se quedó callada mirando las pulcras líneas de cinta, el paño de cocina alrededor de la bandeja. Luego tomó el bolso y 2 cajas y caminó hacia su automóvil. Regresó por el resto. En el último viaje, se detuvo. Esto es frío, dijo. Es claro, dije. Las cosas claras se sienten frías cuando has estado viviendo en la ambigüedad. La puerta se cerró por su propio peso. Le puse seguro, me lavé las manos, apagué la luz de la cocina y me quedé en la sala de estar mirando la foto del equipo en el estante. Arcilla roja, mal récord, amplias sonrisas. Lo que se había hecho no era poca cosa, pero tampoco era grande en el sentido teatral. Solo la cosa que necesitaba hacerse, hecha. Y esta es la parte que creo que la mayoría de la gente pasa por alto. Y esto justo aquí es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre situaciones como esta. Miran a Aarón, lo que hizo. Las cajas, la página de términos, la puerta cerrada, y hacen que se trate de que el matrimonio termina, pero el matrimonio ya había terminado. De eso no se trata esta historia. Aquí está el detalle sobre una persona que te llama estable como si fuera un insulto. No se equivocan sobre la palabra. Se equivocan sobre lo que cuesta. Estable no es lo que le pasa a la gente que deja de intentar. Estable es el resultado del trabajo que nadie te pidió que siguieras haciendo. No tiene una historia de origen dramática. No se anuncia a sí mismo. Simplemente aparece de nuevo a las 6 de la mañana cuando nadie está aplaudiendo y nuevamente en el campo por la tarde y nuevamente en la barra de la cocina un sábado antes de que el vecindario se despierte. La estabilidad no es algo que le pasa a la gente que se rindió. Es algo que reconstruyes cada día cuando podrías haberte detenido. Mira, nadie debería tener que seguir actuando para alguien que ya decidió que el espectáculo terminó. No puedo dejarlo más claro. Tienes derecho a detenerte. Punto final. El momento en que dejas de actuar para la persona que decidió que no valía la pena mirarte, ahí es cuando descubres lo que realmente estabas construyendo. Pero esto es lo que realmente sucede. Cuando te detienes, no te derrumbas. Descubres lo que estuvo debajo todo el tiempo. Eso es lo que Aarón descubrió. Esto es lo que creo que realmente sucedió. Y podría estar equivocado en esto. Ella probablemente quería un cierto tipo de vida y él no lo era. Eso no es un delito. Pero fingir lo contrario durante años, sí lo es. Probablemente sintió en algún nivel que la vida de él necesitaba verse pequeña porque si se veía pequeña, dejarla no le costaría nada. Si pudiera convertirlo en una etapa, no tendría que lidiar con lo que estaba abandonando. Esa era ella en esa temporada, no en quien se convirtió después, quien era. La gente llamará pasiva a una persona por manejar las cosas de la forma en que Aarón las manejó. Se equivocan. La pasividad es no hacer nada porque tienes miedo del resultado. Lo que hizo Aarón fue lo contrario. ¿Documento? Preguntó.
Esperó hasta estar seguro y luego actuó con precisión. Era demasiado bueno para lo que esa situación le pedía. Eso no es arrogancia. Son solo matemáticas. Muchos de ustedes que están viendo esto han estado en algo así. Saben exactamente de lo que estoy hablando. La revisión lenta, los cambios de vocabulario, la sensación de que la persona con la que estás ya ha decidido la historia y solo está trabajando hacia el final. Y la tentación cuando las cosas les van mal, que es cuando regresan siempre, es pensar que eso significa que tenías razón en esperar. Pero ese tampoco es el marco correcto. Lo que Aarón hizo a continuación no fue un regreso. Fue una continuación. Y eso es algo más difícil de lograr porque nadie aplaude una continuación. Cuando puedes estar bien por tu cuenta y no necesitas que alguien más llene lo que está vacío, es cuando dejas de aceptar lo que no deberías. No puedes apresurarlo. Simplemente sigues haciendo el trabajo. Todo el asunto es triste. No solo por él, por ambos. Esta no es una historia sobre un hombre que ganó. Es una historia sobre dos personas que perdieron algo y una de ellas que descubrió cómo seguir adelante de todos modos. Respeto a este hombre. Lo digo en serio. Sigue haciendo el trabajo. Eso es todo. Esa es toda la respuesta. Déjenme mostrarles cómo fue la continuación. Fay Ingram llamó un jueves por la tarde a mediados de septiembre mientras yo estaba en la carretera entre la escuela y Barber Park. Yo había enviado la solicitud de subvención a la Fundación de Atletismo de Piedmont en junio, cuando el verano todavía parecía navegable. La solicitud era para la iluminación del campo en Barber Park. Los jardines habían estado a oscuras durante años, lo que significaba que cualquier práctica que pasara de las 5:30 en otoño o primavera se hacía por estimación. El enfoque de la fundación en ese ciclo eran los programas que vinculaban las mejoras de las instalaciones con los resultados educativos. Yo había escrito 4 páginas argumentando que un campo iluminado anclaría un componente de tutoría. Jugadores de último año emparejados con adultos de la comunidad para un control estructurado 2 veces por semana durante la temporada. Fay dijo que el ángulo de la tutoría era convincente. La fundación podría financiar las luces si la instalación se comprometía con la instalación. Enviar cotizaciones actualizadas. Estaba en un semáforo en rojo en la avenida Battleground. Entré al estacionamiento de una iglesia y me quedé sentado con el motor encendido. Ese es un regalo que no esperaba recuperar en ese momento particular en una temporada particular. Esa noche envié un correo electrónico a Given, en la oficina de instalaciones de Barber Park, solicitando un recorrido. Él aceptó. La solicitud de tutoría había estado en mi escritorio desde agosto. Se la llevé a la señora Watowski el lunes después de la llamada de Fay. Leyó el resumen de una página en su escritorio de pie. 5 estudiantes para empezar, programa piloto de 6 semanas. Lo firmó y me lo devolvió. Yo cubriré los bocadillos. Tú encárgate de la logística. Ella recomendaba todo lo demás primero, una revisión del comité, un desglose del presupuesto en pesos. Ella no hizo ninguna de las dos cosas, solo la firma y una oferta práctica. Yo cubriré eso. La primera sesión del jueves se llevó a cabo en la cafetería. 3 padres, 4 estudiantes, tarjetas con preguntas en la mesa. En 10 minutos, un hombre llamado Briggs, que trabaja en la administración de instalaciones, les estaba explicando a 2 estudiantes de tercer año cómo funciona la programación y por qué es importante la secuencia. Estaban escuchando de una manera que no siempre me escuchan a mí. Me quedé cerca de la puerta y observé. Dion se inscribió. La segunda semana, escribió su nombre al final de la hoja con cuidado, como si estuviera practicando una firma que quería conservar. Para la tercera semana, le estaba preguntando a Briggs sobre las matemáticas detrás de los promedios de bateo y los horarios de trabajo. No es poca cosa. Mi vida doméstica en ese periodo era sobria. La casa estaba más silenciosa que nunca y la mantenía limpia, no por aparentar, sino porque el desorden en el entorno produce desorden en la mente. Cocinaba los martes y jueves. Cambié mi contacto de emergencia a mi hermano Ted en Raleigh. Me inscribí en un curso de certificación de liderazgo escolar que el distrito ofrecía en la primavera. Una decisión práctica tomada no porque tuviera un plan, sino porque la ventana estaba abierta.
La gente piensa que construir un nuevo marco para tu vida es dramático. Principalmente es hacer clic en enviar en un formulario antes de convencerte de no hacerlo. La separación financiera había sido limpia. Los pagos automáticos reasignados. La cuenta conjunta en pesos se cerró a finales de septiembre. Sin discursos. No estaba actuando la ruptura. Estaba manteniendo un conjunto limpio de registros. Sabrina enviaba mensajes de texto ocasionalmente durante este periodo. Logística principalmente pertenencias, papeleo de seguros. Una fue una foto de un tablero de salidas del aeropuerto. La miré, dejé el teléfono y volví a los planes de práctica. No rastreé a dónde iba. Esa ya no era mi información. La instalación de los postes ocurrió un miércoles por la tarde a fines de octubre cuando el clima se mantuvo. 3 padres llegaron a Barber Park a las 5:30 con termos y guantes de trabajo. Medimos las posiciones de los anclajes y hundimos las fundas antes de que la última luz abandonara los jardines. El intercambio fue eficiente. Dime dónde lo quieres. Pásame ese nivel. Eso es cierto. Hombres que no necesitan actuar su utilidad. Envié una foto de las 4 fundas de los postes vacías a Fay Ingram desde el banquillo. El jardín estaba oscuro. Las fundas eran solo agujeros en el suelo esperando los postes. Esperando las luces. Escribí. Gracias por creer que lo que estamos construyendo importaría a los niños que necesitan un lugar brillante después del anochecer. Ella respondió. Estaremos allí para el encendido. La sensación de que algo podría suceder, no algo específico, solo la sensación general de movimiento hacia adelante después de un periodo de estancamiento. Esa sensación había vuelto. Simplemente soy mucho más feliz. Le había escrito a Ted cuando llamó. Se rió y dijo que era la primera vez que decía algo así en meses. El encendido ocurrió un sábado por la mañana a principios de noviembre. Marqué las líneas de falta con tiza antes de las 7, coloqué las bases, escribí el plan de práctica en la pizarra del banquillo. Los 3 padres llegaron, luego los niños de 1 en 1 y de 2 en 2. Fay Ingram llegó a las 7:30 con un voluntario de la fundación y una caja de donas. La señora Watowski estaba en las gradas a las 8 con su café. El electricista hizo una revisión final. Todo despejado. Me paré en el panel de disyuntores en el lado más alejado de la sala de equipos. Niños y padres se alinearon en la línea de primera base. Conté hasta 3 y encendí el disyuntor. El banco más alejado se encendió primero, la esquina del jardín derecho, brillante e inmediata. 400 vatios sobre arcilla que nunca había visto este tipo de luz. Luego el banco del jardín izquierdo, luego la matriz del cuadro interior. Todo el campo se iluminó en secuencia. Uno de los chicos, un estudiante de segundo año llamado Terrell, dejó de moverse. Se quitó la gorra y se la llevó al pecho. Los dejé estar en ello por un minuto sin instrucciones. Estaban viendo cómo se verían las noches de febrero cuando la oscuridad solía cancelar la práctica una hora antes. Yo no estaba parado allí porque quisiera algo. Estaba parado allí porque me había quedado. Fay dijo unas palabras al grupo agradeciendo a los voluntarios y describiendo el componente de tutoría. Los padres aplaudieron. Realizamos la práctica durante 90 minutos. Los chicos pidieron correr las bases una vez más. Después de que dije que sí, luego barrimos el banquillo, cerramos el cobertizo y bajamos la colina. Fuera de la vista, fuera de la mente hasta que ella no lo estuvo. Sabrina estaba en la puerta inferior cuando bajamos de la colina. Había estacionado en la calle y subido caminando con la chaqueta gris que yo conocía de las mañanas de invierno. Deben entender, pensé que todo eso había quedado atrás, al menos por ese sábado en particular. Verla no debería haberme alterado. Produjo, en cambio, un cansancio específico, no ira, no dolor, sino la fatiga de reconocer una situación por la que ya has pasado. Los padres asintieron hacia ella mientras pasaban. Les dije a los chicos que habían hecho un buen trabajo y los envié en su camino. Cuando el último se había ido, me acerqué. ¿Cuánto tiempo ha estado esto en proceso?, preguntó, mirando el campo iluminado. Alrededor de 1 año. Desde antes de todo,
asintió. Una situación en la que había estado involucrada había cambiado de formas que no había anticipado, dijo. No lo nombró directamente. Lo siento, dije. Lo dije como una observación, no como una invitación. Te leí mal. Tal vez. Dijo que yo nunca había luchado por ella. Le dije que nunca había peleado con otro adulto por el derecho a respetarlo. Ella había pedido espacio. Yo había honrado eso. Me miró de la forma en que la gente mira algo que ha roto y no puede determinar si tiene arreglo o simplemente está roto. Luego dijo que estaría en contacto sobre la logística restante y caminó de regreso hacia la puerta. Esa noche, ella vino a la casa. Yo había esperado a medias que lo hiciera. Cuando sonó el timbre, abrí la puerta y me hice a un lado. Entró y miró la habitación de la forma en que había mirado las cajas, buscando algo que ya no encajaba en el diseño. La pared vacía, la estantería, el único lugar para sentarse en la barra. No tengo dónde quedarme esta noche, dijo. Hay hoteles en la calle Point Road. No con crueldad, solo con base en los hechos. Se quedó en la sala de estar. Entonces pensé que esto era algo que podría dejar de lado y a lo que podría volver. Me equivoqué sobre cómo se vería cuando lo hiciera. Está bien, dije. Eso es todo lo que tienes. No tengo más que eso en este momento. Pidió un vaso de agua. Dije. Sí. Se quedó en la barra, lo bebió, dejó el vaso junto al escurridor. Memoria muscular. Nunca luchaste por mí. Dijo. No, dije que no lo hice. Te honré en su lugar. Tomó su bolso y dijo. Buenas noches. Me envió un mensaje de texto al día siguiente pidiendo que nos reuniéramos. Le respondí. Estoy abierto a reunirme con un mediador presente. Ella aceptó. La sesión fue en una oficina cerca de la universidad. Alfombra gris, una caja de pañuelos en la mesa auxiliar que nadie tocó. La mediadora era una mujer llamada Aldrich que tenía la energía específica de alguien que ha escuchado cada variación de cada conversación. Nos preguntó a cada uno qué queríamos de la sesión. Sabrina dijo que quería entender cómo se veía una división justa. Yo dije lo mismo. Los primeros 30 minutos fueron lo que esperaba. Sabrina narrando el matrimonio en un registro que suavizaba algunas cosas y agrandaba otras. Escuché. Cuando fue mi turno, me mantuve en los detalles, activos, cronograma, términos. El bolígrafo de la mediadora se movía constantemente. Estábamos en la casa juntos, así que la propiedad era central. Mi salario había cubierto la hipoteca en pesos. Su ingreso había sido complementario. Su elección se hizo temprano cuando su práctica estaba comenzando. La división del capital le dio una parte justa en pesos de lo que se había ganado desde la compra, pagada en un cronograma que yo podía manejar. Ella se quedó con su automóvil. Yo me quedé con la casa y mi pensión. Ninguno de los dos salió destruido. Ese era el objetivo. Hacia el final, intentó llevarnos de regreso a la historia, los primeros años, el viaje a los bancos de arena de Outer Banks, la versión de nosotros que parecía que iba a alguna parte. La dejé decirlo, luego señalé los términos sobre la mesa porque eso es lo que estábamos allí para producir. Quiero ser honesto sobre algo aquí. Muchas personas que escuchen esto dirán. Hice todo bien. Y tal vez en papel lo hice, pero he estado pensando si un hombre que maneja todo tan silenciosamente, tan eficientemente, si esa ausencia de ruido también es una especie de muro. Ella seguía diciendo que quería sentirse más grande. No creo que lo manejara bien, pero tampoco creo que le haya preguntado nunca qué significaba eso realmente. Eso no es una excusa para lo que hizo. Es solo una cosa en la que vale la pena reflexionar. El punto más bajo en términos de la contabilidad emocional fueron las 2 semanas posteriores a la sesión. Lo único que me mantuvo en marcha fue la rutina. El salón de clases, el campo, las sesiones de los jueves, los planes de práctica escritos en el mismo bloc legal con la misma letra que había estado usando durante años. Los papeles finales llegaron un martes a principios de diciembre. Leí cada página en la mesa de la cocina y firmé dónde estaban las banderas.
Luego escaneé todo, envié copias a través del portal de la mediadora y puse la carpeta en el archivador del cajón de la mesa de noche junto al anillo y las fotografías. Puse una nota con una línea. Lo terminaste tan limpiamente como sabías. Unos días después de que se presentaron los papeles, llegó un mensaje de Sabrina de 4 oraciones. No una disculpa exactamente, pero algo adyacente a ella. Un reconocimiento de que había necesitado que mi vida pareciera más pequeña de lo que era porque dejar algo grande le habría costado más pesos de lo que estaba dispuesta a pagar en ese momento. Dijo que entendía eso ahora. Lo leí 2 veces en la barra. No respondí, no porque la estuviera castigando, sino porque no había nada que agregar. Ella había dicho lo que era verdad, y lo que era verdad no necesitaba mi respuesta para ser verdad. Dejé el teléfono y conduje a Barber Park para la práctica de la tarde. El programa de tutoría tuvo su sesión final del semestre ese jueves. Dion presentó un resumen de 10 minutos sobre lo que había aprendido, preparado sin que se lo pidieran, una tarjeta de índice como referencia. Habló sobre por qué la secuencia es importante en la planificación, cómo no puedes hacer la semana 3 antes de haber hecho la semana 2, y cómo eso se aplicaba a las rotaciones de béisbol, así como a su horario de tareas. Briggs se sentó frente a él y asintió durante todo el proceso con la expresión de alguien que observa cómo algo aterriza correctamente. De pie cerca de la puerta, no dije una palabra, no es poca cosa. Las luces se apagan con temporizadores ahora. El electricista terminó la configuración a fines de noviembre. El sistema funciona según lo programado, se enciende al anochecer, se apaga a las 9, ajustable para eventos, pero por lo demás automático. No tengo que estar allí para que funcione. Ese es el punto de construir algo correctamente. Es febrero. La temporada no comienza oficialmente hasta marzo, pero he estado dirigiendo sesiones opcionales en interiores los jueves y atrapando rodados con quien se presente. El programa de tutoría en la cafetería pasó a su segundo ciclo en enero con una pequeña línea de presupuesto en pesos para el transporte. Y, como la señora Watowski había prometido, bocadillos. Un viernes por la noche, después de que todos los demás se habían ido, me senté en las gradas de Barber Park con un bloc legal en la rodilla. La rotación del cuadro interior de la próxima semana. Nota sobre el juego de pies de Terrell en el doble corte. Ha estado apresurando el pivote. Un recordatorio para revisar las redes de la jaula de bateo antes de la primera semana oficial de práctica. El campo estaba iluminado. El jardín se veía diferente bajo las luces de lo que se ve a la luz del día. Más específico, la arcilla de un rojo más profundo, el césped más intencional. Había mirado ese jardín en la oscuridad durante años. El cambio no es pequeño, incluso si es solo infraestructura. Lo que se hace con el campo importa más que el campo, pero el campo también importa. Pensé en lo que Sabrina había dicho, que lo que teníamos era una etapa que ella iba a superar. Le he dado vueltas a esa oración muchas veces. Tal vez tenía razón. Tal vez ambos superamos algo. La versión ingenua de mí, la que pasó años calificando con generosidad en lugar de con evidencia, ya había comenzado a cambiar para cuando ella lo dijo. Yo había hecho el trabajo y superado todo el asunto. No porque hubiera terminado con la experiencia, sino porque había dejado de necesitar que la experiencia se resolviera a mi favor. He aprendido a vivir con la soledad, que es diferente del aislamiento de la forma en que la elección es diferente de la circunstancia. Las luces tienen un zumbido. La frecuencia de algo que funciona correctamente. Me quedé sentado más tiempo del necesario, escuchándolo. Luego recogí el bloc legal, caminé por la línea de base de regreso al automóvil y dejé Barber Park a su suerte. La luz permaneció encendida detrás de mí, emocionado de ver hacia dónde va esto. Eso no es optimismo por el simple hecho de serlo. Es solo una orientación genuina hacia la próxima temporada. Esto es lo que quiero preguntarles, y lo digo genuinamente, no como una incitación. Cuando alguien en tu vida trata tu consistencia como si fuera un defecto de carácter, ¿qué haces con eso? ¿Te ajustas? ¿Te defiendes o simplemente sigues adelante y dejas que los resultados hablen? No creo que haya una sola respuesta. Creo que depende de lo que realmente estés dispuesto a perder.